Hilda Salinas, quien está interesada en dar a conocer mujeres olvidadas dentro del marco de nuestra cultura. Ella tiene varios monólogos y antes de hacer el monólogo de Guadalupe Pita Amor, ella se enteró de que yo ya había hecho un trabajo sobre Pita Amor, que tú conoces, Mario. Y vino a ver una filmación que se hizo de aquella obra, y después de verlo de Pita Amor me dijo: yo quiero que dirijas una obra mía que se llama Ángela Peralta, el ruiseñor mexicano. Así es como inicia este proyecto. Pero algo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Yo aquí ya deshaciendo mi atadito. Pues me presento. Soy la doctora en historia Fanny Rame y odio las bromitas con respecto a la sopita maruchan. Están afectivos. Una buena noticia el día de hoy: sí pueden utilizar su teléfono celular. Pensé que iban a echar porras. No, pero para tomar notas o para averiguar algún dato que aquí se diga. Les voy a recomendar el buscador Google. Ya sé, no es muy original, pero les voy a recomendar Google. Simple y sencillamente porque en el año 2021 Google va a dedicar su página de inicio al personaje que hoy nos toca disfrutar, el arte. Muy bien. Se me ha pedido formalmente que hable de un personaje de la historia de México, una mujer extraordinaria, una artista increíble, una soprano de talla internacional, que desde luego no está en los libros de texto gratuitos, porque recuerden que no están todos los que son y tampoco están todas las que debieran estar. Más cercano a eso, no están todas las que debieran estar. Ella nace en la Ciudad de México, en la calle de Aldaco, ahí en el centro histórico, en el año 1845, mediados del siglo XIX, y muere en 1883, una vida corta, pero una vida intensa, una vida fantástica, dolorosa. Atención, su nombre, Ángela Peralta. Para algunos de nosotros Ángela Peralta es un teatro en Polanco. Pero vamos a descubrirla, vamos a conocerla mucho más. Ángela Peralta, el ruiseñor mexicano. Bautizada como el ruiseñor mexicano en la ciudad de Cádiz, España. ¿Pero qué era Cádiz en el siglo XIX? La meca de la cultura. Londres y París palidecían con lo que sucedía en Cádiz, de ahí la importancia de que sea bautizada justamente en esta ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Fanny Sarfati, soy actriz, directora y productora. En esta ocasión funjo como actriz y coproductora de Ángela Peralta, el ruiseñor mexicano, escrito por Hilda Salinas y dirigido por el maestro Mario Ficacci. El día de hoy estrenamos aquí en Radio UNAM. Es un agasajo estar en este lugar, porque además yo tengo anécdotas en este lugar. Fíjense que cuando yo era chiquita, esta era mi escuela. Entonces ya había pisado estas tablas, pero en el Festival del Día de las Madres espero hoy hacerlo muy bien para honrar la memoria de esta olvidada de la historia de México, Ángela Peralta, que para muchos de nosotros es un teatro al aire libre en la colonia Polanco, pero no. Ángela Peralta fue una soprano en el siglo XIX, famosísima, cuando todavía no existían las redes sociales, y queremos honrar su memoria, así que hoy estamos de manteles largos. Y entonces, cuando entró al teatro, encontró a los alumnos del Conservatorio Nacional de Música y vio a esta chamaquita cantando, y le dijo: ¡Y me imita! ¡Qué falta de respeto! Eso no es posible. Soy la voz más pura de soprano del maestro Rossini. Él así lo ha declarado.
No, señora Tomsontak, ella no quiere faltarle al respeto. Lo que quiere es hacer un homenaje para usted. ¡Ja! ¿Qué sabe usted de bel canto? El Barbero de Sevilla es una ópera muy difícil. Traiga aquí a esa imitadora y ya diré yo si es un homenaje o una ofensa terrible. María de los Ángeles se paró frente a la rubia Sontag y ahí cantó un fragmento de El Barbero de Sevilla. Venga. Y sí, imitaba con maestría la coloratura de la rubia Sontag, a lo que ella le dijo. Pequeña, tienes una voz prodigiosa. Yo quisiera darte un obsequio. Mira, acepta esta partitura. Dile a tu padre que te lleve a Italia. Si estudias en Italia, vas a ser una de las más grandes cantantes de Europa. Mira, yo acepto que soy de una generación que ha ido aprendiendo de otros, por supuesto. La mejor escuela, a mí me parece, la mejor escuela para cualquier actor, director de escena, dramaturgo, es ver obras, ir al teatro. Entonces, yo he ido aprendiendo que, pues ya, utilizar proyecciones o láser o no sé cuántas cosas, ya es parte de un espectáculo. Hay que dosificarlo y esa es mi intención en esta obra de Ángela Peralta. Entonces, la dramaturga propone que haya escenas en vivo con otros actores y que se construya un espacio del siglo XIX. Entonces yo le dije, mira, no, tenemos que sintetizar, tenemos que hacer algo como lo que te voy a pedir que hagamos y que es incluir a ciertos personajes con esto del TikTok o con esto de la inteligencia artificial que parece que son las personas que están hablando. Me dije, ¿y quién lo va a hacer? Bueno, pues lo va a hacer Aaron Cohen, que lo sabe hacer muy bien, es una propuesta de Fanny Sarfati, y así fue como lo llegamos a concretar, y buscamos imágenes que funcionaran, y algunas en donde hablara la propia Ángela Peralta, o que hablara Henriette Sontag, que es una gran cantante alemana que en su momento vino a México a cantar el himno nacional, y así se fue juntando imágenes, videos y artificial inteligencia, como yo le llamo. Y ahí lo tienes, es un efecto que la gente celebra. El más grosero de todos, aunque ustedes no lo crean, aunque después se hizo gran amigo y promotor de Ángela Peralta, fue este joven. ¡Órale! Ignacio Manuel Altamirano, el padre de la literatura nacional. En ese entonces era periodista. Y Ignacio, Nachito, era adorador y seguidor de Juárez. Y Juárez era el archienemigo del archiduque, así que recibir una joyita del archiduque, pues te hacía architraidora. Sí, señor, architraidora. El caso es que Ángela, miren, así, y dijo: déjelos que hablen. Si los emperadores quieren escucharme, cantaré para ellos. Y si no, como hay muchos mexicanos que aman la ópera, ayúdenme a organizar unas funciones de beneficio para ayudar a los necesitados. Eres enorme. Ángela era enorme. Y sí hizo una gran labor dando conciertos de ópera en los lugares más recónditos de la República Mexicana. Acuérdense que había que ir a caballo, en carruajes, una cosa tremenda. Y hizo todo eso. México ya no olía tanto, ¿verdad?, a un México imperial.
Entonces Ángela, que además de talentosa era trabajadora, decidió que tenía que seguir haciendo giras. Alguien tenía que trabajar en la familia Peralta, que era ella. Y entonces se fue a La Habana, a Nueva York, iba, venía, ese iba, venía, que lo hice en 3 segundos, tomaba su tiempo, ¿verdad? No había aviones, desde luego. Había que irse en trenes, en carruajes, en vapores. Sí es, Ángela Peralta, el ruiseñor mexicano, una soprano maravillosa y mexicanísima. Que tiene una historia que mucha gente no conoce y que inclusive ha sido la situación en la cual se le olvida un poco. Desgraciadamente, sí, en efecto, bueno, primero porque ella pertenece al siglo XIX, segundo porque en su tiempo no había todavía discos, porque ella compuso, no solo interpretó ópera, sino que era una compositora también, que no se pudo preservar su trabajo por su voz. Se preservó y hay algunas sopranos que lo han grabado posteriormente. ¿Cómo podemos hacer una historia de este tiempo con toda esa información que tiene, con todos esos datos que podríamos llamar hasta cierto punto un poco nebulosos en la historia? Porque estamos hablando de emperadores, de Europas, de invasiones, en fin, de tantas cosas. Sí, de tantas, porque además en el tiempo en que ella era chiquita, era el general Santana el que estaba, y que además había siempre pleito por la presidencia, y estaba un ratito uno y un ratito otro. General Santana fue uno de los presidentes que estuvo más veces en la presidencia, pero nunca terminó un periodo. Es una cosa curiosa. Bueno, la cuestión es que en ese tiempo tan difícil que le tocó a ella buscar la manera de crecer en la ópera, ganó una beca y se fue a Italia. Llegó a España primero, luego se fue a Italia, y ahí su voz destacó porque era maravillosa. Y lo que a María Callas tardó, si no mal recuerdo, 5 años para que le dieran la entrada a la Scala de Milán, a ella le costó 1 año. El proceso de cada obra, Mario, es diferente, es único. ¿Por qué? Porque te enfrenta a retos en donde puedes caer fácilmente, resbalarte y equivocarte. Pero bueno, para eso estamos, porque amamos el teatro, porque tenemos ya 52 años de experiencia y bueno, también tenemos el sabor, el cómo hacer para involucrar al espectador en el juego, porque lo que se vincula con el espectador no solamente es el conocimiento, estamos ante una obra didáctica y va a aprender, el espectador va a aprender a cómo se da a conocer una diva mexicana en el siglo XIX en Europa. Mexicana, cantante, soprano, durante 5 años en Europa, no es, enchílame las otras, como diríamos, no es fácil. Y ahora hacemos una pequeña gira a Mazatlán o a Manzanillo o a Puebla y nos sentimos contentos de estar 2-3 días. Así es. 5 años fuera de su país, fuera de su gastronomía, fuera de su familia, no es fácil. Y entonces uno empieza a involucrarse en esa historia y a creerla y hacer que la gente que está contigo como equipo se la crea también. Luego, Santana era el presidente, así 11 veces. ¿Qué gobierno iba a tener la cabeza para apoyar la carrera de una cantante de ópera si estaban en las trompadas, golpes de estado, levantamientos, traiciones? Pero queridos amigos, el que nace para artista debe serlo. Ángela siguió empeñosa, estudiando en el conservatorio, y unos años después, en 1859, Ángela Peralta ya era alumna del maestro Agustín Valderas, el del canto, ahí lo tiene,
Fíjate que yo desde hace más de 15 años me he dedicado en mi carrera artística para resaltar la vida de mujeres olvidadas por la historia y mujeres que que han tenido diferentes cosas en su vida, diferentes actuaciones. He resaltado la vida de gente que salvó gente, mujeres que salvaron niños durante el Holocausto. He resaltado la vida de primeras ministros de otros países. He resaltado la vida de reinas, de la reina Isabel. En esta ocasión, Ángela Peralta, una mexicana que vale la pena hacerlo. ¿Por qué ella? Porque vale la pena saber que en un tiempo, cuando no existían redes sociales, ya era una diva conocidísima, una soprano increíble. Yo creo que fue una de las artistas más impresionantes de México, así que por eso. Sabemos que ella murió joven, que fueron de los problemas más ingratos, ¿no? De las situaciones más ingratas que puede suceder. Vino más bien a un lugar y se contagió. Eso lo vamos a saber en la historia. Sí, claro, desde luego, pero fíjate que es curioso el libreto, porque no es un libreto donde yo voy a personificar a Ángela Peralta. Es un libreto donde yo soy una doctora en historia que da una conferencia sobre la vida de Ángela Peralta, pero con diferentes recursos teatrales y escénicos. Vamos a aderezar a esta maestra para que el público reciba directo y a la cabeza la historia genial y conmovedora de Ángela Peralta. Y sí, fue muy joven cuando murió a los 38 años de edad, y ya con esa corta edad tenía una trayectoria fantástica. 5 años de gira. Entonces se puso feliz y dijo: ¡ah, qué rico llegar a casa! Y que mamá nos apapache, ¿verdad? Tanta cosa que contar, tantas emociones, que nos haga el molito de olla que nos gusta y unos sopes con frijoles, salsa verde, cremita y queso rallado. Miren, cuando se va uno de viaje, puedes no extrañar nada, pero la gastronomía mexicana, mamma mía. Pues Ángela sí extrañaba los sopes, sí, pero también extrañaba a su madre, extrañaba a todos sus hermanos, también al Manuelito, al más chiquito, que ya tendría 15 años, el chamaco, y prepara la ópera de La Traviata. Fue una cosa espléndida aquello. Imagínense ustedes, quería abrazar a su madre, a sus hermanos, a sus maestros del conservatorio. Nadie es profeta en su propia tierra, pero Ángela venía con un hombrezote, no había redes sociales, ojo, siglo XIX. Imagínate llegar así a México. Fue un éxito aquel concierto, pero me parece que la invitación de Max fue como atolito con el dedo. Hay que interpretar, porque la historia siempre se interpreta, depende de qué lado esté una, para poder decidir hacia qué lado me inclino. En este caso traté de ser lo más verídica posible, basada en la información que había y en la que luego se me fue acercando a través de músicos, a través de bastantes libros, porque cuando yo empecé esta obra no existía Google y no había buscadores que me ayudaran, así que fue un gran esfuerzo, pero gracias a Dios siempre cuenta uno con alguien que le eche la mano y que le acabe de redondear la información para hacerlo lo más pegado a la realidad. Pero hay interpretación, porque yo no le escuché nunca hablar. Así es. Por último, y a lo mejor un poco insolente la pregunta, pero es por el bien de todos. Esta obra, ¿en qué nos puede ayudar a la gente común y corriente, a la gente que de pronto desconoce tantas cosas? Bueno, primero que nada, creo que las mujeres necesitamos heroínas. Segundo, la mexicanidad. Yo soy una autora que celebra que haya muchas mujeres mexicanas que sean dignas de admiración y que su obra sea reconocida, aunque pase el tiempo, que no quede sepultada. Entonces, el saber de alguien que hace un gran trabajo y que nos lega esta cantidad de obra y tal cantidad de orgullo nacional, es necesario que se sepa.
y que se sepa ahorita y que se sepa después de que yo me muera. A ver. Mira, nos dimos a la tarea junto con Gilda de investigar un poco más sobre ella. Porque, como se dice en la obra, hay dimes y diretes, hay chismes o no, hay datos que tiene uno que corroborar, porque hoy estuvieron gente que ya ha escrito sobre ella. Estaba Luz Angélica Uribe también haciendo ver que Ángela Peralta tuvo detractores también y que a lo mejor no les gustaba demasiado su porte, además, su porte indígena, su piel morena, su tamaño, porque era muy chaparrita, y además tenía problemas, deformaciones del cuerpo, pero la voz era angelical, entonces tenía sus seguidores. Luz Angélica Uribe me decía que tenía sus claques, que ahora, pues no sé si se usa todavía eso de que decirle a alguien, tú cuando yo aparezca, tú aplaudes. Y ese es el claque. Y seguramente Ángela Peralta los tenía, que cada vez que llegaba a un lugar, quitaban los caballos de los carruajes y los jóvenes la jalaban a ella para demostrarle su afecto, su cariño o su interés por oírla. Sin tener que pagar boletos seguramente. No, mira, ha sido estupendo trabajar con Itzel Mesa como mi asistente, con Gilda Salinas, generosísima, porque yo hice cambios en su texto y antes de presentarlo le pedí que me los autorizara, con Fanny Sarfati, que ya la habrás visto en escena. Es una mujer bella, arrobadora y que le crees. Tiene esas calidades que uno siempre busca en un actor, en una actriz, que ser verídicos en escena. Vamos a adelantar nuestros relojes, vamos a jugar un poco a ir y venir en el tiempo. 1883, en el Hotel Iturbide de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, el hotel más famoso de la ciudad. La habitación número 10 y es de ella, de Ángela Peralta. Afrancesada, cama de latón, mesillas laterales, aguamanil, con jofaina, jarra, toalla. Y debajo de esa cama, ni ustedes ni yo la podemos ver, pero debajo de esa cama hay una basílica. Cosas de época. Enfrente de la cama hay una cómoda, sobre la cómoda un neceser de cuero y latón que quiero que memoricen, porque más adelante vamos a hablar de la importancia de este neceser de cuero y latón. Imaginen ustedes, hay una mujer pequeña acostada en esta cama, 1,40 de estatura, duerme. Es un día de agosto de 1883, son las 8:30 AM. Muchas cosas van a pasar durante esta mañana. En la habitación número 10 hay una puerta que da a un balcón que mira a la Plazuela Machado, la plazuela más importante de Mazatlán en el siglo XIX, quizá siga siendo una de las más importantes hasta hoy. ¿Pero qué era Mazatlán, además de esta plazuela fantástica? Mazatlán era un centro de negocios, llegaban buques de todas partes del mundo con mercancías. Era impensable que en una ciudad de negocios como Mazatlán se destinara parte del presupuesto a traer un espectáculo, cuanti menos un espectáculo de ópera. Pero en el mes de agosto de 1883, finales del mes de agosto, atraca en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, el vapor New Bern, con la compañía de ópera italiana de la soprano mexicana, 80 músicos. Los mazatlecos se dieron cita en el puerto, se paraban en el muelle y gritaban: ¡Viva nuestra diva! ¡Viva el ruiseñor mexicano Ángela Peralta! Ya saben que para eso de los vivas, los mexicanos nos pintamos solos. Y
Y también para una que otra borrachera que valga la pena. ¿Qué les puedo decir? Es una mujer, por un lado un tanto olvidada, pero por otro lado inolvidable. Hay que recordar que, por ejemplo, la calle que está entre el Palacio de Bellas Artes y la Alameda lleva su nombre. Es uno de los nombres, el de Ángela Peralta, que más se ha repetido a lo largo de la historia en edificios de teatro, auditorios, biografías, hay libros sobre ella, obras de teatro y bueno, pues ella prosigue en la memoria de los mexicanos. De hecho, fíjense que es la primera mujer que está en la rotonda que entonces era de los hombres ilustres. Desde luego, pues es un personaje trascendental en la historia de la ópera de México, conocida mundialmente, y yo creo que no estoy muy empapada de su historia, pero creo que tuvo algunos problemas serios en la vida que la hacían más interesante. Por otro lado, ¿verdad? Los personajes que tienen problemas se hacen más interesantes. Entonces, pues yo vengo a ver la creación de mi queridísima Fanny Sarfati y pues desde luego la dramaturgia de Gilda Salinas. Y pues aquí ya les digo como en casa. Hola, ¿cómo están? Yo soy Paulina Vega Garza, soy actriz. Y bueno, pues hoy fui invitada por la gran dramaturga, mi querida amiga Gilda Salinas, a ver pues este gran monólogo, esta gran obra, pero adaptada pues obviamente el monólogo que se llama El Ruiseñor Mexicano. Obviamente estamos hablando de Ángela Peralta. Pues ¿qué les puedo decir con esta mega actriz, pedazo de actriz que admiro, que quiero, Fanny Sarfati, con esta dramaturga, con todo este equipo, maravillosa, tienen que verla. Yo de verdad desconocía quién era Ángela, o sea, sabía que era una soprano, uno como dice, conoce el teatro Ángela Peralta de Polanco, pero me conmoví de verdad, me tocó las fibras más sensibles, conocer su historia, pues cómo pueden hacer una persona literal, ¿no? O sea, nació para ser artista, nació para ser grande, para ser brillante, pero qué cruel la manera en que murió, qué injusticia, qué impotencia me dio escuchar lo que le hicieron en su lecho de muerte. No les voy a spoilear más porque tienen que verla, pero por favor no se la pierdan. Busquen en Facebook y en Instagram, supongo que están las redes de El Ruiseñor Mexicano. Tienen que verla, ¿qué más les puedo decir? De enterar, como le decía la mamá, le decía bolita de chocolate. Yo creo que por pequeñita y dulce. Y un día le dijo, bolita de chocolate, a que no sabes quién va a venir a comer. Y órale, el primo, Eugenio Castera. Guapo él, galán. Bueno, es la única foto que conseguí. Y sí, se siguió yendo de gira, pero ya con un nudito en la panza, ya saben cómo es el enamoramiento, ¿no? Se enamoraron, bueno, se enamoró Ángela, ¿no? Porque él era impredecible, ella era soñadora. Ángela quería que la abrazaran, la besaran, le dijeran cosas bonitas, y el primo quería hablar de sus hazañas, más una cosa como de su imaginación que reales. Y Ángela lo veía embelesada. Pero ¿qué vamos a hacer? Así es el amor. Hola, soy Benjamín Bernal, soy presidente de la agrupación de periodistas teatrales. Me han invitado a ver esta obra de Ángela Peralta como padrino de inauguración de la temporada, y lo acepté con mucho gusto. Con más agrado, con más disfrute, porque lo que dije fue lo siguiente, más o menos, que fue un prodigio de creatividad de la autora Gilda Salinas, de la información que hizo acopio un historiador que no me acuerdo su nombre, del director, que todos presenciamos ahí cómo hizo uso inteligente, muy inteligente, de la multimedia y de la inteligencia artificial para romper el esquema que todos tenemos de un monólogo, que el monólogo con gran frecuencia acaba en aburrimiento.
no fue el caso. Entonces esto me gustó mucho y sobre todo la actuación limpia, pura, depurada, sincera, con ritmo, con prestancia de Fanny Sarfati. Es maravilloso realmente lo que acabamos de ver. 1 hora 10 minutos de disfrute pleno, de buen teatro, que se puede ver aquí en Radio UNAM. ¿Qué día de la semana es hoy? Lunes, a las 8 de la noche. No se la puede perder. Gracias. Porque dando las 10 de la mañana, exhaló su último suspiro. Señora Peralta, ¿acepta este hombre, Julián Montiel y Duarte, por esposo? Pues yo los declaro casados. Felicitaciones. Te advierto, Julián, tendrán que notificar su muerte hasta que nos hayamos retirado. A las 11:30 compareces ante mí con 2 de estos testigos y que mi compadre mande a hacer la caja por orden del ayuntamiento, porque ya no quedan clavos. Señor Montiel, ¿puede usted besar a la novia? Dejaron caer el cuerpo de la diva y fueron a recibir su parte del botín. Y todos ellos huyeron en barco. ¡Qué ironía! Huyeron de la fiebre amarilla que ya muchos de ellos llevaban consigo. Hola, mucho gusto, soy Itzel Mesa, soy asistente de dirección del maestro Mario Ficacci y asistente de producción de la obra El Ruiseñor Mexicano. Una obra muy interesante, ya hemos platicado con muchos actores y con mucha gente, que les llama la atención cómo traer a una mujer de hace casi 2 siglos al escenario hoy en día. ¿Qué te pareció este ejercicio para ti? ¿Qué te pareció conocer a gente pues de mucho renombre, de mucho peso? Yo no sé cuánto tiempo tengas en el teatro, me imagino que mucho, y sin embargo, siempre hay que aprender. Sí, claro, siempre hay que aprender. Ya tenemos un ratito aquí en el teatro. Desde chiquita, primero como espectador y ya después pues siendo parte de la máquina del teatro. Y pues bueno, esta obra en particular pues fue muy enriquecedora para mí porque realmente pues, es muy poco lo que sabemos en general de Ángela Peralta. En mi caso, que mi familia es de Sinaloa, pues tenemos muchos lugares en Sinaloa en general, en Mazatlán, en Culiacán, que se llaman Ángela Peralta, ¿no? E incluso la gente de Sinaloa cree que nació ahí. O sea, se la robaron, ¿no? Entonces fue en la obra que yo aprendí que pues había nacido en Ciudad de México, que era de aquí, de Feña antes. Entonces pues fue de mucho aprendizaje. Pues conocer a Fanny también, yo no había tenido el gusto de trabajar ni de ver su trabajo y pues extraordinario, creo que nadie lo podía haber hecho mejor. A Gilda sí ya conocía su trabajo y a ella, entonces no me extraña, ¿no? Que esta obra sea lo que es, viniendo de la pluma de Gilda. Y pues bueno, con Mario ya había yo trabajado, no como su asistente, pero sí ayudándole en algunos de sus proyectos y pues bueno, ahora me tocó ser parte más viva de este trabajo tan hermoso que es nuestra Ángela Peralta y nuestro Ruiseñor. Así es.